Nosotros, ¿verdad? Es primera vez que, decía el hermano Rafael, que tiene al apóstol en casa, ¿verdad? Vamos a bajar este. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Solo estamos terminando de ver si conectamos mi acta ahí. Para mientras oremos, qué bueno verles nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta misericordia tuya. En el nombre de Jesús te pedimos una revelación, una palabra, Señor, que venga a ser apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que venga a fortalecernos también, Señor, y también, Padre, a afirmar, enfatizar, consolidar una bandera apostólica, Señor, que ondee en este lugar y de esa manera llame a los necesitados y se arreglen las cosas que deben ser arregladas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le puedo dar un aplauso al Rey bendito. Aquí está ya. Vamos a ver si podemos contactarnos aquí, duplicar pantalla. Así me dijeron que había que hacerlo, ¿verdad? Pero tiene que aparecer una contraseña. El Apple TV. Ahí. Ok. Parece que ahí ya. Eso es. Fíjense, hermanos amados, que he estado meditando unos versículos que me han impactado mucho en mi corazón. Bueno, la verdad que la Biblia siempre les impacta, ¿verdad? Esa es la tremenda realidad. Pero hay algunas cosas que a veces uno como que no entiende muchísimo y que vienen a ser una especie de misterio que Dios nos quiere a nosotros enseñar. Como que están fallando todas las cosas hoy aquí. Ahí está, muy bien. Son las mías, no las de ustedes. Hay un versículo acá en Apocalipsis, capítulo 2, verso 5, que es la iglesia de Éfeso, a la que el Señor le hace una reprimenda en amor. Porque esta iglesia era una iglesia de amor. Esta iglesia, según la tradición, la había pastoreado Juan. Imagínense usted qué pastorcito el que había tenido en Éfeso, ¿no? No sé cuánto les hubiera gustado que Juan los pastoreara y no nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol del amor, el apóstol del amor. Nosotros malinterpretamos qué es el amor, ¿verdad? Porque el apóstol del amor también dijo en algún momento: si alguno trae una doctrina distinta a la que habéis recibido, ni siquiera lo recibáis ni lo saludéis. El del amor, ¿viste? Ya el fuerte debe haber sido saber qué hubiera dicho, ¿verdad? Entonces este apóstol le había enseñado a esta iglesia todo lo respecto al amor, todo lo que tocaba al amor, a Éfeso. Y ahora viene el Señor y le empieza a decir un montón de cosas a Éfeso. Yo conozco tus obras, yo conozco tu doctrina, yo sé que tú sabes probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo conozco que tus obras primeras son mayores que las postreras. Yo conozco, híjole, le dice un montón de cosas. Pero tengo contra ti una cosa: que has dejado tu primer amor. Entonces ahora te voy a dar el remedio. Te debería haber dado la vacuna, pero ahora te voy a dar el remedio. Y en el verso 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Esa es la primera cuestión que debe venir a nuestro corazón. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las obras. Esta versión de las Américas yo la puse, ahí le voy a decir por qué en un momentito. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes.
Esta versión nos deja ver que nosotros tenemos, bueno, claramente lo dice acá, que hagamos las obras que hicimos al principio. Hacer las obras que hiciste al principio. Eso es lo que dice acá. Pero cuando nos vamos a las demás versiones, dice de la siguiente, esta versión es la más conocida, la Reina Valera del año 60, Apocalipsis 2.5, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete. Hasta ahí vamos lo mismo, ¿va? Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire la diferencia. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Otra vez la Biblia 60. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Mira alguna diferencia? Platiquemos, si no somos un montón de gente. ¿Mira alguna diferencia entre las dos versiones? Se la voy a volver a poner. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. En las Américas, en el año 60 y otro montón más. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Mira alguna diferencia? Sí, hay diferencias. Las obras del principio y las primeras obras. ¿Perdón? Perdón. ¿Perdón? Las obras del principio y las primeras obras. Rafa. Sí, las obras del principio y las primeras obras. Amén. Pero fíjense lo que dice aquí. Haz las obras que hiciste al principio. Yo, sinceramente, creo que ahí fue una interpretación que hicieron los del equipo de la Biblia de las Américas y no una traducción. Le voy a decir por qué. ¿Cómo fue la vida cristiana suya al principio? Algunos se enamoraron del Señor, pero la mayoría no. Un montón aceptaron a Cristo y empezaron a evolucionar. Y al principio, yo conozco gente, bueno, tengo mucho tiempo de estar pastoreando por la gracia de Dios, y conozco gente que cuando llegó al principio, por ejemplo, no podían dejar de fumar, pero ya eran cristianos. Se echaban los tragos todavía, pero ya eran cristianos. Miraban lo que no les convenía, pero ya eran cristianos. Es más, el apóstol Pablo le dice a los cristianos: el que robaba, ya no robe más. Quiere decir que algunos sean cristianos todavía y él. Entonces, no sería muy cardíaco que le estuviera diciendo: haz las obras que hiciste al principio. Pero si ya usted lo dejó de hacer, ya no desea, eso espero, a la mujer de su prójimo. Y ahora resulta que le dice, haz las obras que hiciste al principio. Entonces, esta es una interpretación. La traducción real es esta: haz las primeras obras. En otras palabras, haz las obras protón. Haz las obras, haz las obras que van de primero, no las que hiciste de primero. No sé si me estás dando a entender. Haz las obras que van de primero, no las que hiciste de primero. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuáles son las obras que van de primero. Mire pues, orden significa poner cada cosa en su lugar. Eso significa orden. Cuando Cristo viene a nuestra vida,
Se hace la luz, pero hay un desorden. Eso es indiscutible. Le voy a poner un ejemplo así rapidito, rapidísimo, y que nadie lo vaya a malinterpretar, pero debo decirle. Por ejemplo, hay gente que piensa que ofrenda porque deposita en el alfolí $10, 20, 50. Depositó en el alfolí y dice: esta es mi ofrenda. Pero realmente no ofrendó. ¿Sabe por qué? Porque primero, ojo con la palabra primero, hay que diezmar. El que no diezma no puede decir que ofrendó. La Biblia lo dice, porque el orden de los factores altera el producto. Sí altera el producto. Entonces la Biblia dice en Malaquías y en todo donde se habla de diezmo, dice: siempre pone de primero el diezmo y de segundo pone la ofrenda. Lo primero que hizo Abraham fue diezmar cuando se encontró con Melquisedec, y después ofrendó. ¿Cuándo ofrendó? Cuando entregó a su hijo. Ahí ofrendó él. Pero lo primero que hizo fue diezmar. En el capítulo, ¿qué capítulo está? En el 14, en el 14 está, cuando él diezmó, ¿verdad? En el capítulo 14 se le aparece Melquisedec y él entrega el diezmo de todo. Y después, muchos capítulos después, el Señor le pide una ofrenda. Y la ofrenda era su hijo. Es tremendo. Se lo va a poner de otra manera. Eso es solo un ejemplo para seguir entrando en este tema, porque es bien importante y es una llave, es una clave para el correcto desarrollo de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que el Señor nos abra los ojos, ¿verdad? Amén. Para él. Mire pues, el diezmo y la ofrenda son distintos, definitivamente. En el diezmo el Señor nos da a nosotros el permiso para que lo probemos. Eso dice la Biblia: probadme en esto, dice el Señor. Traed los diezmos a la alfolí de alimento en mi casa y veréis. Entonces en el diezmo el Señor nos da a nosotros el permiso para que lo probemos. En la ofrenda Él nos prueba a nosotros. En el diezmo nosotros lo probamos a Él. Aleluya. En la ofrenda Él nos prueba a nosotros. Repito, en el diezmo nosotros lo probamos a Él. En la ofrenda Él nos prueba a nosotros. Sí, Señor. El diezmo es algo que está establecido. La ofrenda es algo que brota del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No se refiere al diezmo, se refiere a la ofrenda. No me den así: bueno, yo propuse en mi corazón dar el 5%. No, perdón, no estoy tratando de motivarlo para que dé o de sacarle plata. No, si la ofrenda es administrarlo. Y no vine a eso tampoco. Pero mire, pues aquí hay varios pastores. Está desde hermano Edgar, y está hermano Gerald, hermano Luisito, la esposa del pastor, que, bueno, algunas esposas de pastor le dicen pastoras, no sé por qué, pero algunas sí son pastoras y otras son esposa de pastor. Pero hermana Ivonka es pastora. Vaya. Aquí está hermano Gabriel. Bueno, aquí están mis hermanos. Les quiero hacer una pregunta, aquí entre nos, que no nos oigan las ovejas. Va, pues, miren, pues es una pregunta ministerial. De los ingresos de la iglesia que ustedes administran, ¿qué es más voluminoso? ¿El diezmo o la ofrenda? El diezmo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué digo que es tremendo? Porque el diezmo es cuando nosotros estamos probando al Señor y es prácticamente un mandato. Pero la ofrenda es un amor, es amor. La ofrenda significa amor. El diezmo significa obediencia. El diezmo es obediencia y la ofrenda es amor.
Entonces me dice que la mayoría de las iglesias no aman tanto como deberían. Porque viste que a uno le podrían, bueno, pero ahí ya me pasé para otro, es que me pasé para otro tema, pero es importante que lo analicemos. Porque Dios podría, mire, Dios, el diezmo, lo que le pide a usted es el diezmo. Pero un día que usted viene a la iglesia y de repente el Señor le dice, quiero que me des todo lo que traes en la billetera. Ya sea para el templo, o ya sea que el Señor le dice, mira, ese hermano tiene, ese hijo mío que es tu hermano, tiene una gran necesidad y quiero que le des todo lo que tienes en tu billetera porque este no ha pagado ni la luz ni el teléfono y tiene unos graves problemas. ¿Cuánto traes? Pero Señor, es que traigo lo que me acaban de pagar en la semana y quiero que se lo des. ¡Ja! Reprende, la mayoría de gente reprende. Esa no es la voz de Dios, dice. Entonces, pero, perdón, yo lo que quiero es enfatizarle a usted, ¿verdad? Que hay cosas que van de primero y hay cosas que van después. Primero es el diezmo, después es la ofrenda, solo es un ejemplo. Entonces, cuando aquí dice, recuerda por tanto dónde has caído y haz, no las obras que hiciste al principio, no, haz las obras primeras, haz lo que corresponde hacer de primero. Porque si haces lo que corresponde hacer de primero, entonces vas a poder recuperar cosas, incluso el amor. Entonces en la Biblia aparece esta palabrita, es protón. Primero es protón. Protón o protos, cualquiera de las dos, significa primero en tiempo, en jerarquía, en importancia. Pongamos otros ejemplos. Lucas capítulo 10, verso 5. En cualquier casa que entréis, decir primero. O sea, no es hacer las obras que hiciste al principio. Es, vas a visitar una casa, vas a visitar un lugar. Lo primero que tendrías que decir no es hi. Hello. No es ¿qué hubo? ¿Qué onda? No. Es paz. Aleluya. Es lo primero. Pero perdón, yo no me lo estoy inventando. Entonces, hay cosas que debemos de hablar de primero. De primero. Lo primerísimo sería paz. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque cuando leemos el contexto, usted ha leído el contexto, porque yo veo que aquí hay bastantes hermanos que conozco desde hace mucho tiempo y que son ávidos lectores de la Biblia, eso espero. Pero mire pues, mire. ¿Por qué hay que decir paz? El hermano Edgar ya empezó a decir su opinión y me parece muy bien, pero ¿usted qué piensa? ¿Por qué uno tiene que entrar a un lugar y decir ¡paz! No paz, porque ese es con S, sino que digo paz con Z. La Biblia dice, a cualquier lugar que llegues, di paz. Si ahí hay un hijo de paz, fíjense que no dice que si ahí hay un hijo de Dios. Note bien esto, porque para llegar a ser hijo de Dios, según Juan capítulo 1, verso 12, le dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios. El versículo tan famoso, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, la exousia de llegar. No de ser, de llegar. La palabra es ginomai, quiere decir llegar a ser hijo de Dios. Entonces el hijo de Dios empieza a evolucionar.
Primero es hijo del reino, pero el hijo del reino tiene el problema que lo pueden echar todavía a las tinieblas de afuera, según la Biblia. Después es hijo de luz. El hijo de luz tiene el problema, fíjense qué tremendo, que el hijo de luz tiene el problema que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz, no que los hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de la sabiduría. Entonces son como gradas que nosotros vamos avanzando, pero esta es muy importante. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una casa es decir, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Que fue lo primero que el Señor dijo cuando resucitó y se presentó a los discípulos. Paz. Hermano, lo primero. Fíjense que tenía muchas cosas que decirle. Ya vencí a la muerte, ya hice tal cosa. Ya, no, lo primero que pasa es que le dé paz. Aleluya. Entonces, usted tal vez ha sabido cómo inventaron o descubrieron o hicieron el sonar. ¿Sí sabe cuál es el sonar? ¿Ah? Eso que utilizan los barcos para determinar los objetos que están ahí, mandan un sonido y regresa el sonido con aparatos especiales y descubren que hay un submarino, que hay un barco hundido, que hay no sé qué cosa, es el sonar. Eso lo sacaron definitivamente de los murciélagos, ¿no? ¿Saben que los murciélagos habitan en cuevas y no miran? Entonces lo que los murciélagos hacen es que emiten un chillido mientras van volando. Es que Dios es tremendo, hermano. Hasta los murciélagos hizo bonitos en ese sentido. Entonces va volando el murciélago y emite un chillido que él escucha. Entonces llega el chillido a una velocidad, a la velocidad del sonido, pega en algo y regresa. Regresa a él y entonces él sabe que hay un objeto. Y que si no se quita de ahí se va a golpear. Se quita. Pero es impresionante porque todos van chillando. Ese es un milagro, ¿ah? Pero la cosa es que, vaya pues, vaya. Usted es el murciélago que entra a una cueva oscura y el chillido que emite es ¡paz! ¡Paz! Si topa con algo, regresa. Y usted sabe que se tiene que quitar porque si no va a chocar con alguien o con una roca. Entonces dice la Biblia, cuando entres, lo primero que tienes que hacer es decir paz. Si hay un hijo de paz, tu paz quedará sobre él. Pero si no hay un hijo de paz, tu paz volverá a ti. Es como el chillido. Llega el chillido, no hay un hijo de paz, topa y regresa. Entonces tú sabes que te tienes que hacer a un lado, porque si no vas a tener problemas con los de esa casa. Y que son cristianos. Porque no estamos hablando de hijos del diablo, estamos hablando de hijos de Dios. Padre bendito. Pero por otro lado, es una bendición. Entra a cualquier lugar y cuando tú dices eso te estás identificando quién eres. Quiero decir otra cosa más, siempre de este tema, porque para mí es apasionante, hermano. Discúlpeme si me detengo demasiado. Oye, mire pues, cuando Jesús vino a la tierra, cuando vino Juan el Bautista, usted debe saber que él era de una secta judía que se llamaban los esenios. Los esenios también les llamaban los hijos de la luz. Y se bautizaban 2 veces al día. 2 veces al día se bautizaban. Y su central, por decirlo así, estaba enfrente del Mar Muerto. Entonces ahí está todavía. Usted puede ir a Israel y visitar esos lugares. Ellos tenían, en aquel desierto, ellos habían logrado conseguir agua y se bautizaban 2 veces al día. Les ha de haber caído rico porque era caliente ahí, entonces ya bañarse 2 veces al día estaba bonito. Y ellos tenían el misterio de
del bautismo. Ellos conocían el misterio del bautismo. Por cierto, a nosotros nos llevaron, hace unos días fuimos allá a Israel, nos llevaron, y entonces cuando nos empiezan a hablar, empiezan a ver esas inscripciones que dejan, y dentro de las inscripciones que dejaron en su templo de los esenios, los hijos de la luz, es que había un hombre entre ellos que se llamaba Juan y que desertó y que se fue hacia Galilea. Ese era Juan, era de los, por eso es que yo digo que era de los esenios. Va. Pero Juan no llegó diciendo, vuélvanse de esenios. Ni dijo, vuélvanse judíos. No. ¿Sabe qué dijo? Sí sabe qué dijo. ¿Qué dijo? Arrepentíos y convertíos porque los esenios ya llegamos. Porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces lo que predicó fue el reino de los cielos, el reino de Dios. Ojo con esto. Jesús, sus padres eran judíos que cumplían la ley y eran de los fariseos. Pero cuando Jesús se presentó, Él lo dijo, la verdad la tenemos los fariseos. Jesús cuando se presentó dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Fíjese bien, no me he desviado del tema. Entonces los dos predicaban el reino. Cuando Jesús muere y resucita, dice que se le presentó a sus discípulos y 40 días les estuvo explicando el reino de Dios. O sea que ungido les explicó el reino de Dios. Vamos pues, Juan el Bautista, reino de Dios. Jesús ungido, reino de Dios. Jesús resucitado, reino de Dios. Y después pone a Pablo. Cuando Pablo termina su ministerio, dice Hechos 28, que alquila una casa por 2 años y enseña el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El reino de Dios. El mensaje no es, nosotros los evangélicos tenemos la verdad. Ese no es el mensaje. Tampoco, mucho menos, los católicos es la... No. Tampoco los musulmanes. No. El tema es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Ay, hermano, fíjese que yo tenía un amigo. Usted casi no le habla a un hombre. Muy mish, decimos en mi país. Yo tengo un amigo todavía. Pues yo lo quiero, lo respeto, me alegra mucho cuando lo miro. Espero que él también conmigo, no es de la red ministerial nuestra. Pero un día estábamos discutiendo, porque se puede discutir con los amigos, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Hermano, pues usted discute hasta con su esposa, no me diga que no se puede discutir con los amigos, ¿verdad? Y entonces, estábamos discutiendo porque él ponderaba demasiado, subrayaba y ponía en alto a este país. Y yo sé que este país es una bendición, aunque solo un hermano dijo amén. Amén. Pero yo sé que este país es una bendición. Y entre paréntesis, solo déjeme decirle algo antes de continuar. Usted vino a vivir a este país, no lo maldiga. No maldiga este país. Usted está viviendo acá. Bendiga este país. ¿Qué quieren decirlo? Bendiga a sus autoridades. Hoy tuvimos un ejemplo con el hermano Luisito que entramos a un banco. Tú estabas conmigo, ¿ah? Sí, pues entramos a un banco y yo estaba haciendo la fila porque quería consultar algo. Y había unas 2 señoras ya entradas en años. A la par de ellas yo parecía quinceañero. Entonces, se imagina cómo sería, ¿verdad? Pero miren, va a maldecir. Pero va a maldecir al país y al presidente y a decir un montón de cosas. Si no están viviendo aquí, pues fíjense que aún los israelitas, Dios les dijo,
bendigan a Babilonia, porque la bendición y prosperidad de este país, a donde los habían llevado cautivos, está la prosperidad de ustedes también. ¿Qué dice? Tremendo algo. Bueno, pero entonces el hermano sí se salió del huacal, porque aquel sí, de una vez no solo bendecía, sino que lo comparó con el reino de Dios. De este lugar. Entonces yo le dije que yo no estaba de acuerdo. Y entramos en una discusión, se empezó a poner agria la discusión. Y por último, él ya me tiró como para insultarme, ¿va? Y me dijo, en este país, por lo menos en este país, ningún niño se va a dormir con la panza vacía. Yo no lo creo. Pero bueno, me quedé, y ya tenía la respuesta, y el Espíritu Santo dijo. Eso hace como 20 años. Y todavía tengo la respuesta así, cada vez que lo miro. ¿Y sabe cuál es la respuesta? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero eso no lo digo yo, se lo dijo el apóstol Pablo, lo está escrito el Señor, porque fue el Señor el que se lo inspiró. Entonces cuando usted dice paz, ¿qué está anunciando? El reino. Cuando usted entra y dice paz aquí, ya vengo, usted no es como aquellos que llegan a vender la revista Atalaya y alegar, usted no tiene la razón, yo sí tengo la razón. No, paz, vengo a traer paz. El Señor resucitó entre los muertos y trae paz. Hermano, entonces la paz es impresionante, porque la paz es una evolución. Aleluya. Pero recuérdense, es lo primero. Es lo primero. Se recuerda que en Isaías se habla, un niño nos es nacido. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué más dice? Isaías 9, ¿verdad? Y un niño nos es nacido y llamarás su nombre. ¿Qué? Consejero. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 cosas. Pues por cierto que son las 5 manifestaciones de los 5 ministerios de Jesús. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aleluya, para los que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermoso, ¿va? Hermoso, hermano. Pero note usted, el último título que le dan es príncipe de paz. Aleluya. Pero cuando el Señor viene y resucita, Hebreos capítulo 7 ya no dice así, sino que habla de Jesús y lo está homologando y está diciendo quién era Melquisedec, y dice que es Jesús. Entonces dice, este Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, rey de Salem, rey de... Ahora ya no es príncipe, ahora es rey. Te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre rey y príncipe? Desde luego que sí, el príncipe es el hijo del rey, pero el rey es el que ya está gobernando. Entonces ahora Jesús ya no es niño. Un niño no es nacido, ya no es niño, ya no es príncipe. Jesús ya no es príncipe, ahora es rey. Pero entonces no se queda ahí, porque entonces príncipe de paz es el 30%. Rey de paz, el 60%, ya se duplicó. Pero el lugar santísimo es Dios de paz. Amén. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de tus pies. Amén. Eso dice la Biblia. Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, dice, y el Dios de paz os santifique por completo,
y que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces ahora de príncipe pasó a rey, y de rey reconocido como Dios. Por eso es que cuando la Biblia dice en Hebreos que cuando lo introduce nuevamente en el mundo, dice: adórenle los ángeles. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Entonces como que va evolucionando la paz. Entonces, hermano, cuando usted dice de primero paz, está tratando de conseguirla, y por eso dice la Biblia: busca la paz y síguela. Hermano, la paz es muy importante. Yo no sé si usted la considera importante, pero es demasiado importante. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no puede haber santidad si no hay paz primero. Seguir la paz con todos, no solo con los que te caen bien. La Biblia dice: el hombre que teme a Jehová, aún sus enemigos estarán en paz con él. O sea, seguir la paz hasta con tus enemigos. Ya dejemos de pelear, hermano, hombre. Ahora, enemigos siempre vamos a tener. Eso desafortunadamente vamos a tener, pero hay que darle de comer. Si tu enemigo tiene hambre, hay que darle de comer. Y si tiene sed, dale de beber. No cianuro, pero dale de beber. A veces da ganas de darle cianuro, ¿va? Yo tenía un conocido que decía: yo no tengo enemigos, todos están bajo tierra. Yo le decía: yo quiero ser tu amigo. Le decía. Ay, Señor. Entonces la paz es extraordinaria. Ahora, solo otra cosita más, pero esto es una cosa primera, obra primera. Amén. Busca la paz. Mire, del lado de las tinieblas, ¿qué es lo que anda buscando ellos? Paz y seguridad. Y la Biblia dice: cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque no la están buscando de acuerdo a Dios. Entonces viene el Señor y dice, el Señor dice: vamos, mi paz les dejo, la paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces hay tres clases de paz: la de Jesús, la paz absoluta y la paz del mundo. Entonces el mundo da paz. Por ejemplo, si usted tiene $1 millón en la cuenta, yo sé que el dinero no es todo, pero tranquiliza, dijo alguien, ¿verdad? Entonces ya tiene paz. Pero dice la Biblia: me diste mayor gozo que la de ellos, cuando a ellos les abundaba su grano y su mosto. La paz, Jesús nos da la paz. Y bueno, la paz no nos la da Jesús, la deja. La paz de Él sí nos la da. ¿Ve alguna diferencia en eso que acabo de decir? No. Mire pues, si yo le digo aquí a Otto: mi reloj te doy, mi iPad te lo dejo, ¿qué falta? El Mac. ¿Ah? No, ¿qué falta para que yo le dejé algo? Eso ya lo tiene en la mano. Por cierto, que esto no es una... Solo un ejemplo. Mi reloj ya se lo di, pero el iPad se lo dejé. Cuando te regrese lo toma. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es pararse y lo agarrar. Entonces el Señor dijo: mi paz, la paz de Jesús, les doy. Esa ya nos la dio. La paz absoluta, que tiene que ver con la paz del Padre y la paz del Espíritu Santo, se la deja. Entonces esa la tenés que buscar.
seguir, alcanzar y vivir. De ahora en adelante, qué difícil esto. ¿Usted sabe por qué es difícil? Porque uno de veras tiene costumbres, hermano. Nosotros debemos de aprender a hablar. No sé si usted ha leído en la Biblia que nosotros debemos de aprender a hablar. Pero la Biblia dice, no digáis, no digáis, no digáis, no digáis, no digáis. Entonces no estoy enseñando a hablar. Decir. Entonces no estoy enseñando. Por ejemplo, dice, no digáis que los días antiguos fueron mejores que los actuales. Porque la mayoría de la gente se recuerda de su pasado. Ay, me acuerdo cuando tenía 20 años, hermano, comía frijoles en la noche y no tenía ninguna pesadilla. Podía comer aguacate mezclado con mariscos, frijoles y tranquilo dormir. Ahora, hermano, tengo que comer como mendigo para poder dormir bien. Ay, tiempos aquellos. Malaya, dicen en mi tierra. Malaya, tiempos aquellos. Ahí en mi tierra hubo un gobernante que era el general Jorge Ubico, que era un tirano, pero tenía todo bien controlado. Entonces, sobre todo los viejitos dicen, ay, los tiempos de mi general Ubico. Los perros se amarraban con longanizas y no se las comían. A veces yo encuentro hermanos que están a malayar movimientos espirituales en los donde ellos empezaron. Ay, Dios mío, cuando allá por 1985 el Espíritu Santo me hacía llorar cuando yo adoraba. Sí, pero eso ya pasó. Ahora es que lo queremos. ¿Verdad? Bueno, entonces decir eso no es sabio. Entonces tenemos que aprender a quitarnos eso de nuestra boca. Pero yo le digo a los hermanos allá, hermanos, aprendamos a hablar. Mire pues, no diga ojalá, les digo yo. No diga ojalá. Porque ojalá es O-H. Alá. Es una invocación a Alá. Se debe saber que los moros, musulmanes, gobernaron la península ibérica por más de 750 años. Entonces muchas de las palabras que nosotros utilizamos son árabes. Y ojalá es una palabra, es una invocación a Alá. Y es tan complicado que aún en versiones bíblicas ponen ojalá. Pero ustedes son bilingües, ¿verdad? ¿Cuántos son bilingües? Dáteme la mano, por favor, para que son bilingües. Mire, ustedes que son bilingües, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dice ojalá en inglés? ¿Cómo? Perhaps. Or maybe. Pero perhaps es quizá. La traducción literal, pues. ¿Ah? Maybe, quizá. No, tal vez. Pero para decir ojalá. Ojalá. ¿Sabe cómo dice la Biblia en inglés cuando las nuestras en español tradujeron ojalá? Dicen W-O-E, no sé cómo se pronuncia. ¡Oh! Así dice la Biblia, King James. En vez de la traducción de nuestras Biblias en español que pusieron ojalá. Pero no existe. La palabra ojalá es una palabra, una invocación a Alá. Entonces yo en Guatemala, nuestro himno, la última estrofa dice: ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real, y todos hacían, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Nosotros tenemos un colegio, tiene como unos 700 estudiantes, y para cada clausura yo tengo que estar presente.
En las de diferentes, ya sea bachilleratos, que sería high school, yo tengo que estar ahí. Y entonces nos ponen a cantar el himno. Y yo ahí. Y todos se me quedan viendo cuando estoy cantando, porque ya saben lo que yo pienso. Y entonces yo estoy cantando. Y cuando llego a esa frase digo, primero Dios que levante su pueblo. Lo digo, ojalá. Más que el cóndor. Y todos se ríen. Y no digo, yo no lo digo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuesta mucho quitarnos de la boca algunas cosas que nosotros decimos. Y después ponernos en la boca lo que tenemos que decir. Paz, paz a vosotros, paz, paz, paz. Cuesta mucho. Cuesta demasiado. Mire, se lo voy a poner de otra forma. Yo también le digo esto a los pastores y se lo digo a las ovejas para que entre todos nos ayudemos y en amor aprendamos incluso a hablar. Pero nosotros los predicadores tenemos muletas para hablar. Así se le llaman, ¿no? Muletas. Entonces algunos, la muleta es aleluya. Aleluya, entonces hermanos, gloria a Dios. Entonces Jesús bajó, bendito sea el... Muletas. ¿Por qué no puede decir entonces, hermanos, el Señor bajó? Y si se emocionó, pues ya, pero... Algunos están predicando y oiga esto, oiga esto, oiga esto. Está bueno, ya lo vimos la primera vez, ¿ah? Entonces ya empezó, dijo sus 2, 3 remas y oiga esto, pero si no estamos oyendo, hombre. Estoy autocriticándonos, ¿verdad? Y tratando de quitarnos esas muletas. Entonces lo que le estoy tratando de decir es que cuesta mucho dejar de decir cosas y aprender a decir otras. Pero lo que yo le pido en el nombre de Jesús a usted hoy es que aprenda a decir primero paz. Amén. Toda casa donde entre, que lo invitaron, paz. Mire, usted entra a cualquier lugar y los saluda así, sean cristianos o no. O sea, ¿y este loco qué? No soy loco, no quieres paz. Si yo te he visto tomando Valium, ¿y el Valium qué? Para darte paz. Entonces yo te estoy bendiciendo, paz. Cuando dice paz, es aquella que Cristo nos da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser con su ¿qué? Ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce. Y cuando cantamos, y puedes tener paz en la tormenta. Hermano, la paz es una cosa, pero es un regalo de Dios. Que a ustedes lo quieran, le esté sacando los dientes el diablo y amenazándolo, y usted tenga paz. O que tal vez perdió algo, ya sea dinero, trabajo, salud, un ser querido, y está en paz. Y la gente dice, pero eso está loco, no se dio cuenta que acaba de perder. ¿Pero por qué tiene paz? Pues porque no hay paz para el impío. Pero usted no es impío. Eso espero. Porque solo me quedan 3 minutos para finalizar el partido. Pero solo un ratito más. Qué rica la paz, hermano. De veras. Hagamos una oración rápida y después leer el otro versículo. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu paz. La paz que tú dejaste, yo la recibo, Señor. Cada uno de nosotros la recibimos. Y esa paz que hay que buscarla, seguirla, perseverar en ella, lo vamos a hacer.
parece que él no quiere, pero no importa, paz. Lo que le quería decir es que Salomón quiere decir pacificador. Y dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿Dice que tremendo? ¿Qué dice que tremendo? Y dice la Biblia que sin paz es imposible, sin seguir la paz con todos y la santidad sin la paz, nadie verá al Señor. ¿Qué estamos haciendo tú? Ahí está. Gracias, hermano. Entonces ahora, ellos verán a Dios, ¿verdad? ¿Qué texto? Serán llamados hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Miremos San Juan 7:51. Obras primeras. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Así somos todos nosotros, ¿verdad? Pero ahora con el internet, hermano. Ese tipo es un ratero. Sí, tiene cara de ratero, de fascineroso tiene cara. Y ni siquiera lo han oído. Es impresionante. En las obras primeras es oír a alguien antes de emitir un juicio. Hermano, mientras uno se vuelve un personaje conocido, público, se expone a muchas cosas, ¿verdad? Y de mí se dicen cosas tan lindas, tan preciosas, que mejor ni las oigo porque me las puedo creer. Pero también se dicen unas cosas tan feas, hermano, que tampoco las oigo porque también me las podría creer, ¿verdad? Y entonces hay gente que agarra, y digo yo, pero si este ni siquiera me conoce, ni siquiera me conoce este bandido y está despotricando contra mí. Pero es paz. Paz. Pero el punto para nosotros es: no emitamos un juicio sin antes oír. Y si nos toca ser una especie de jueces dentro de la iglesia, oír a las dos partes. No se me olvida que, ya con esta me retiro, pero no se me olvida que un hermano profeta, allá en la iglesia en donde yo fui ovejita, estaba ministrando a una señora, y la señora entró, estaba en la oficina, y hacia afuera de la oficina había unas sillas, y en las sillas estaba sentado su esposo. Su esposo no era cristiano, era un hombrón grandote. Y entonces, más o menos como el tamaño de Rafa. Rafa se miraba pequeño. Y entonces, y ella empezó: mire que mi esposo es un ogro, y que me maltrata, me insulta, me pega. Y se empezó a quejar. Y ya el hermano profeta ya estaba enojado, hermano. Dijo: le voy a entregar a Satanás a este hombre, ¿verdad? Y entonces él dice que el Espíritu Santo le dijo que entre él y óyelo. El principio es el principio. ¿Cómo se puede juzgar a una persona si antes no se le oye? Entonces, venga, mire, don Caralampio, aquí estoy hablando con su esposa, y ella dice que usted le pega, que usted la insulta, que usted le hace esto, que usted no le da gasto y le pide vuelto, y que bueno, todo lo que... Y el tipo grandote la voltea a ver y le dice: ¿y ya le contaste por qué? ¿Ya le contaste por qué yo soy así? ¿Ya le dijiste que te mantenés metida en la casa de tu exmarido? Y que yo ya te dije que no vayas a esa casa, y él solito, y tú te vas a meter a la casa de tu exmarido. La señora era una joya. Ese día, entre el hombrón ese y el profeta, le pegaron.
No, no es cierto, no es cierto. Pero a lo que yo voy es cómo se puede juzgar a alguien si no se le ha oído. No podemos emitir juicios. Cuando dice, haz las obras protos o protón, haz las obras primeras. Si vas a emitir un juicio, tienes que oír. Tienes que oír. Y si tienes que oír a las dos partes o las que sean, los tienes que oír. Y si no, mejor no oigas a ninguno. Como dijo un hermano, o todos hijos, o todos sentenciados, dijo, porque no entendía que eran tenados, ¿ah? O todos en el suelo, o todos en la cama. Pero si vas a oír, como ministro, vas a oír a la señora y no vas a oír al marido, o al revés, vas a oír al marido y no vas a oír a la señora, no está bien, ese no es principio bíblico. Hay que hacer las obras primeras. Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos hoy para poder hacer las obras primeras. Danos sabiduría, Señor, para poder hacer las obras primeras. Danos, Señor, la sabiduría para conocer lo que es prioridad. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Y encajar en eso, Señor. Esta noche hemos entregado tu mensaje. Venimos pues poniendo acá, clavando acá una bandera apostólica, Señor, que ondea los cuatro vientos en el nombre de Jesús. Que haya paz en este lugar, que haya paz en este sector, que haya paz en esta iglesia, pero también en este sector, en todo este centro comercial, que haya paz en todo el sector, Señor, en el nombre de Jesús, y en todas las casas que están aquí representadas, tanto casas ministeriales como casas de familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Con un aplauso a Dios bendito. Póngase de pie, vamos a orar para estar despedidos y nos vamos alabando al Señor. ¿Cuántos reciben la paz? Amén. Levante sus manos al cielo y dale gracias a ese Dios bueno, ese Dios que nos ha regalado esta salvación que no la merecíamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esa paz que nos has dejado. Danos la sabiduría, Espíritu de Dios, para buscar esa paz, anhelar esa paz, Señor, en nuestra vida. Y danos las fuerzas para buscar la santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, síguenos hablando en el transcurso de este día, de esta semana, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz, con bendición al lugar de nuestro destino. Y te damos gracias, Padre eterno, por nuestro apóstol. Bendecimos su vida. Te damos gracias por haberlo traído, Señor, a esta casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas, Señor, y nos vamos alabando al Señor. Aleluya.